Buenos días. El día de hoy comenzamos hoy, hoy jueves 14 de marzo con el cuarto día de este primer Congreso de Ciencias de la Seguridad. Eh, a nombre del señor director Edgar Pérez López, también de la licenciada Adela Vélez Obregón, a nombre de los organizadores del evento, del Congreso, profesores que nos acompañan, con el apoyo del ingeniero Rogelio Mendoza, Saraí y Noemí en la parte administrativa. Damos inicio. Agradezco a distinguidos asistentes que nos acompañan, la agrupación en retiro de seguridad pública de Querétaro. Agradezco también a estudiantes de la licenciatura en enfermería que nos acompañan, también a estudiantes de la facultad de aquí, de esta su casa, de la licenciatura en ciencias de la seguridad. Bueno, comienzo la presentación de los distinguidos ponentes del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña la doctora Enriqueta Rosas González. Ella tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara en el 2015-2017. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo también en la Universidad de Guadalajara, licenciatura en Enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de México en la Unidad Académica Zumpango. Bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones. El último de ellos, lo comento, es un artículo sobre actitud del personal de enfermería ante el COVID en Querétaro y Yucatán. Fue publicado en la revista de Enfermería Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2023. Tiene también, como otro artículo en el 2023, Estrés percibido y consumo del alcohol en adolescentes y jóvenes, una revisión de alcance en la revista ACC Cietna, que es la revista de la Escuela de Enfermería. Entre pues otras publicaciones que tiene en el 2022, tiene otras en el 18, en el 16, etcétera. Tiene un sinnúmero de publicaciones, nos hace honor con su presencia y pues para presentar su tema también nos acompaña el licenciado Israel Castañeda Hernández. Él es licenciado en Derecho en el área de especialización Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Él cursó la maestría en Psicología del Trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es actualmente, pues bueno, estudiante también de la maestría en Prevención de Riesgos Laborales. Acreditado por el CONOCER, que es el estándar de vigilancia de la normatividad laboral, por la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Ha desempeñado los siguientes cargos: consejero electoral propietario en el municipio del Marqués, 2021-2022. También ha sido director jurídico de la Delegación Federal del Trabajo en Querétaro, STPS, así como inspector federal del trabajo del 2008-2013. También ha sido auxiliar jurídico en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 2006 al 2018. Asimismo, también se desempeña como parte de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad con la asignatura Seguridad Laboral. Él es abogado postulante de las áreas de Derecho Administrativo y de Laboral y asesor en inspecciones de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento y condiciones generales del trabajo. Entonces, sin más, damos inicio a esta excelente conferencia. Gracias. Bien, buenos días a todos. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, muchas gracias. También nada más para verificar si la presentación es visible. Sí,
Muchas gracias. Bueno, el motivo de esta plática tiene que ver principalmente con el tema de seguridad y salud en el trabajo, una mirada a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué vamos a dar inicio con esta presentación? Porque muchas de las veces las preguntas que surgen tanto en la clase, en la academia, como en la parte de asesoría, es primero, ¿qué normas tengo que cumplir de la parte de la Secretaría del Trabajo? Si tengo uno, dos, tres o cierta cantidad de trabajadores, ¿eso determina o no la aplicación de las normas de la Secretaría del Trabajo? ¿Y en qué estamos ahorita en relación con este tema en nuestro país? ¿Y qué otros países se han dado a la tarea también de tratar de apoyar a las micro y pequeñas empresas para dar cumplimiento a la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, ¿a qué se enfrentan las micro y pequeñas empresas en seguridad y salud en el trabajo? Primero hay que tener el contexto. Las micro, pequeñas y medianas empresas están clasificadas de conformidad con el sector en el cual se ubican y además con la cantidad de trabajadores que tienen a su servicio. Entonces, el marco regulatorio de esta estratificación es la Ley del Desarrollo de la Competitividad de la Micro y Pequeña Mediana Empresa, que está publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre del 2002. Y por ejemplo, aquí tenemos las microempresas que no exceden de 10 trabajadores, las pequeñas que son hasta 50 y las medianas que van hasta 250 trabajadores. En ese sentido, hay algunos datos interesantes que me gustaría comentar. Tenemos que en el 2021, con estadísticas del INEGI, tenemos que hay un total de 280,489 empresas y de esa estratificación tenemos que las microempresas representan el 53% de la totalidad y otro tanto las pequeñas son el 35%. Entonces estamos hablando de que hay una gran cantidad de trabajadores que están laborando en las micro y pequeñas empresas y que no se les está dando la atención que requieren para dar cumplimiento a la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque no solo involucra el dar cumplimiento, sino es un área en donde están o intervienen muchas disciplinas, como lo vamos a ver más adelante con la conferencia que nos trae la doctora, y en ese sentido, nada más el panorama es que analicen cuáles son las complicaciones que tiene cada micro y pequeña empresa para dar cumplimiento a esta materia y de cierta forma cuál es la aportación o cómo nos puede ayudar esta carrera de licenciatura en ciencias de la seguridad para tratar de disminuir o paliar esos efectos del cumplimiento de la normatividad laboral. Bueno, como punto siguiente, veremos que el marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo tiene su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el artículo 123, apartado A, fracción 15ª. Y aquí con esta disposición constitucional vamos a tener ahí claro el cómo aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que el patrón está obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre seguridad y higiene. Y aquí es donde tenemos el fundamento para la práctica y para la aplicación de las normas. Nos dice, el patrón está obligado a observar las normas de seguridad y salud en el trabajo, pero ¿cuáles o cómo le hago o influye el número de trabajadores? La Constitución le dice, es de acuerdo a tus actividades que realices. Entonces, como precepto constitucional, pues no hay para dónde movernos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer para observar y saber y conocer cuáles son la normativa que debemos cumplir? Pues evidentemente hay varias herramientas, pero una muy importante es un diagnóstico. Sí, y ese diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo lo encontramos en la norma 030 de la Secretaría del Trabajo. Después le da esa obligación al patrón de adoptar las medidas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo. Y algo muy importante que dice es organizar el trabajo que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Se dan cuenta, son tres conceptos muy importantes, muy amplios y que dan fundamento a toda nuestra normatividad. Tan es así que las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se agrupan en rubros de seguridad, de higiene, de organización, específicas y por materia. En ese sentido, pues bueno, no es ocurrencia de la autoridad, sino que es un mandato constitucional.
También tenemos el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que nos dice en términos muy similares en su fracción 16ª que el patrón tiene la obligación de instalar y operar fábricas de acuerdo con disposiciones establecidas. Aquí esa fracción ocasiona que de repente haya una modificación en alguna norma y el patrón evidentemente pregunta, oye, ¿estoy obligado a cumplirla si mi instalación se edificó hace tantos años? Pues bueno, en la medida de lo posible se deben modificar, pero el contenido de esta fracción es que las empresas que se vayan instalando, que se vayan edificando, pues cumplan con los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De igual manera nos dice adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. ¿Cómo va a la autoridad a determinar esas medidas preventivas y correctivas? A través de diferentes mecanismos y el más importante o el más activo es a través de las inspecciones en materia de seguridad e higiene, en donde el inspector realiza un requerimiento de documentación, el patrón muestra los documentos que tiene, se hace una precalificación si cumple o no cumple con la documentación con las normas, y en caso de que el inspector detecte algún incumplimiento o alguna condición insegura o actos inseguros, evidentemente se lo va a comentar al patrón para que después se emita un emplazamiento, el patrón se va a ver obligado a cumplirlo y en caso de que no se cumpla se va a imponer una sanción, ¿sí? Por parte del artículo 132, en su fracción 17ª, nos dice que el patrón tiene que cumplir la normatividad y por ahí una fracción muy particular que nos dice que tiene que contar con los medicamentos y materiales de curación para prestar los primeros auxilios, los cuales se le deben proporcionar a los trabajadores de forma gratuita, pero el contenido aquí del material de curación que debe tener en cada empresa, pues va a depender del análisis de riesgos previo que se haga en cada empresa. Vamos ahora con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí ese Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo ya va a cumplir 10 años. Son 126 artículos más el apartado de los transitorios. Y muy importante, en el título tercero nos habla de cómo se organiza la seguridad y salud en el trabajo y nos dice que la seguridad y salud en el trabajo se organiza en rubro de seguridad, de salud, de organización, de normas específicas y por rama industrial. Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver más a detalle cómo están organizadas las normas oficiales mexicanas y encontramos disposiciones en cada uno de esos rubros. No las voy a leer todas, aquí les agrego las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la parte de seguridad y los temas que maneja la parte de seguridad en las normas oficiales mexicanas son, por ejemplo, edificios locales e instalaciones, lo que tiene que ver con prevención y combate contra incendios, maquinaria y equipo, trabajos de alto riesgo como pueden ser soldadura y corte, electricidad, mantenimiento eléctrico, espacios confinados. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿y en una pequeña o una mediana empresa les van a aplicar todas esas normas? Desafortunadamente sí. Me tocó por ahí alguna vez asesorar a una empresa del sector turístico, en concreto un hotel, y tenían espacios confinados en la cisterna, ¿sí? Entonces, no solamente son aplicables a la industria, sino que también el sector servicios, comercios están ahí obligados a darle cumplimiento a estas normas. Por la parte de las normas de salud, tenemos todas aquellas normas que reconocen un factor que puede agravar las condiciones de salud y generar alguna enfermedad de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, las que hablan de la exposición a agentes o sustancias químicas peligrosas, el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la iluminación. Y algo que está de moda, que son los factores de riesgo psicosocial, y está de moda en México porque en otros países de eso ya tiene bastante tiempo. Y algo que también es la parte de la ergonomía, y aquí es los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas. Entonces, aquí también tenemos el apartado de normas de salud. Por lo que hace a las normas de organización, son las normas que tienen que ver con el cómo se va a organizar la seguridad y salud en el trabajo, y principalmente tenemos la norma 017 que habla del equipo de protección personal, de cómo vamos a comunicar los peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, la organización, integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, lo que tiene que ver con todas las señales, señalética, colores, etcétera, identificación de riesgos, peligros, advertencias, que es la norma 026,
Seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas peligrosas. Aquí ya estamos hablando de ciertas sustancias que tienen alguna característica que puede tener algún daño mayor y no la aplicamos en todos lados. Y por último, la norma 30 que habla de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Esa norma 30 es muy particular porque se publicó por allá en el 2009 y estaba olvidada hasta que llegó el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces decían, ¿y dónde vamos a tomar la normatividad para regular todo el tema de la pandemia? Pues ahí estaba, en la norma 30. Y entonces la Secretaría del Trabajo empezó a realizar inspecciones operativos y lo primero que les pedían era un diagnóstico y ese diagnóstico está regulado en la norma 30, ¿sí? Y después les solicitaban el programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y ese dónde viene? Pues en la norma 30. Oye, que debes de tener un responsable de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde está? También en la norma 30, ¿sí? Entonces la habíamos dejado olvidada porque las de organización casi nadie les hace caso porque todos nos vamos a los temas que evalúa el laboratorio, el ruido, las tierras, la soldadura, etcétera, pero no tomemos en consideración esas normas de organización. Y esa norma 30 es muy importante porque a partir de aquí nos da el sustento y el fundamento para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cómo vamos a gestionar toda la parte del cumplimiento normativo. Y por último, por la importancia y por los riesgos y por los momentos históricos que se han vivido, tenemos normas oficiales que tienen que ver directamente con las actividades y tenemos las normas que hablan de actividades agrícolas. Esa norma 3 no tiene mucho que se publicó y eliminó abrogó la norma 007 que tiene que ver con en el mismo rubro. También tenemos la norma 8 de aprovechamiento forestal maderable y creo que las más representativas son las de trabajos en minas, las de construcción subterráneas de carbón y también algo que también está apenas de reciente regulación, que es el teletrabajo. Entonces ahí también tenemos esa normatividad. Entonces, no sé si se hayan cansado con tanta norma. Imagínense, imagínense las pequeñas y medianas empresas, y a veces nos sentimos lejanos a las pequeñas y medianas empresas, pero esta carrera es un semillero de jóvenes que crean sus propias empresas, sus propias consultorías, y algún momento se van a tener que ver en la necesidad de darle cumplimiento a estas normas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas herramientas con las que cuentan las pequeñas y medianas empresas? La autoridad mexicana ha hecho bastantes esfuerzos ahí considerables y tenemos, por ejemplo, el famoso Velavo. Ese famoso Velavo anteriormente era algo que se llamaba Declare, luego Declaralab. Ha tenido diversos nombres, pero en esencia ese Velavo tiene su fundamento en el artículo 12 del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, en el sentido de que es un mecanismo alterno a la inspección. Esos mecanismos alternos a la inspección son alternativas a cumplir con la normatividad sin que tengamos una inspección, ¿sí? Porque la inspección nos va a llevar probablemente o va a conducir a un procedimiento administrativo sancionador y evidentemente puede terminar con una sanción que se traduce en una multa, ¿sí? Entonces, la autoridad consciente de ese tipo de esas consecuencias que pueden ocurrir por el incumplimiento, de buena fe, pone a disposición de los centros de trabajo esta herramienta en donde hay una autodictaminación de las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, capacitación y condiciones de trabajo, y a partir de ahí se hace un programa de cumplimiento en compañía de la autoridad le da la oportunidad al centro de trabajo para que dentro de un año no reciba inspecciones de carácter ordinario, sí las extraordinarias, y pueda ir cumpliendo con la normatividad. Pero está limitado a la clase 1 y clase 2 del reglamento de clasificación de empresas del Seguro Social, en donde se cataloga como riesgo ordinario y riesgo bajo. Y otro requisito es que el centro de trabajo no debe de tener más de 75 trabajadores. Esta herramienta, este mecanismo se lanzó a finales en el segundo semestre de 2023 y hoy en día únicamente a nivel nacional hay 53 registros de empresas, ¿sí? Hay otra herramienta más robusta que nos lleva a la parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como un sistema de administración y es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un apoyo para facilitar el conocimiento y cumplimiento de la normativa, pero únicamente está enfocado a seguridad y salud en el trabajo
y nació con la idea de proporcionar una herramienta a las empresas de alto riesgo o con una tasa de accidentabilidad importante. Y al día de hoy hay 4,283 empresas registradas en ese programa de autogestión. Cabe mencionar que estos dos programas son gratuitos, conllevan asesoría de parte de la autoridad y es una forma amigable y de buena fe de darle cumplimiento a las disposiciones normativas en seguridad y salud en el trabajo. De repente ya cuando los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Seguridad se les presenta ahí un tema de asesoría, pues me preguntan, oye, ¿dónde podemos o cómo podemos hacerle para tener un esquema de cumplimiento? Pues bueno, tenemos ahí esas dos herramientas. El Velabo y el PAS están directamente a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene una herramienta que es un programa tripartito que integra estrategias para impulsar la salud y el bienestar, pero desde los centros de trabajo, y es el programa ELSA. También es gratuito. Ahí sí no tenemos ninguna restricción en cuanto a la tipo de empresas que se pueden incorporar. Sin embargo, no hay un beneficio tangible como es la excepción de las inspecciones, como lo puede hacer la Secretaría del Trabajo, porque pues, el IMSS no hace ese tipo de inspecciones, no está facultado para ello. Entonces, ¿qué tienen en común estas tres herramientas o que nos pueden ayudar para tratar de cumplir con la normatividad para las pymes? Primero, que son herramientas que son gratuitas, tienen un acceso gratuito. Segundo, todas están en línea, pueden acceder desde cualquier computadora. Tercero, llevan una parte de asesoría muy fuerte por parte de la autoridad. Y en el caso del Seguro Social, inclusive puede gestionarse apoyo para que hagan exámenes médicos o algunas evaluaciones muy puntuales o reconocimientos que nos piden las normas de salud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo esto se resume en esta lámina, en donde en una pequeña empresa tienen que cumplir con los siguientes rubros, con estudios, con programas específicos, con procedimientos, con autorizaciones, con registros administrativos, con medidas de seguridad, con la parte de reconocimiento, evaluación y control, con lo que es la capacitación y también con dotar el equipo de protección personal. Del otro lado, tenemos que eso conlleva una inversión importante porque se deben contratar unidades de inspección y laboratorios para hacer la parte de reconocimiento, evaluación y control. Y ahí los laboratorios, pues bueno, cobran a veces por punto que se evalúa o a veces por todo el estudio que se realiza y es una inversión bastante fuerte. Exámenes médicos, entonces también tenemos esa parte de que se tiene que evaluar al personal ocupacionalmente expuesto. En ese sentido, pues bueno, puede ser a través de los servicios del Seguro Social, pero no siempre hay esa cobertura que se quisiera. Se debe contratar capacitación externa en algunos casos y además cuando sucede que el centro de trabajo fue sujeto a una inspección, pues evidentemente tendrá que contratar ahí los servicios de la consultoría. Entonces, eso para una pyme, pues bueno, es bastante oneroso y es en donde nos encontramos ahorita. Este problema también lo presenta o se ve en Europa. Ellos hacen allá una encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, ESENER, de la Unión Europea. Y aquí nos dice que el tamaño de la empresa sí es un problema para el cual se tiene para cumplir con la normatividad. ¿Sí? Y cuanto más pequeña es la empresa, más problemas surgen para cumplir. ¿Por qué? Porque no hay el personal suficiente y la persona que se encarga de gestionar todas estas normas es el patrón, de manera directa, ¿sí? Y de repente me preguntan, oye, ¿y el patrón puede hacerse cargo? Sí, sí, sí puede hacerse cargo, inclusive la norma 30 da esa posibilidad, le dice los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, puede contratar un externo, puede formar una persona interna o inclusive el patrón puede asumir esas responsabilidades y lo puede hacer. Sin embargo, esa figura pues, ocasiona también que el cumplimiento no sea óptimo. El caso de Perú es muy emblemático. Perú, por ejemplo, tiene ya a nivel de marco regulatorio obligatorio dos resoluciones, la ministerial 50-2013-TR y la 85-2013-TR, en donde además de todo, les da los formatos para que los puedas descargar, los puedas llenar y ya no tengas ahí que estar sufriendo con las normatividades de cómo aplicarlo, de cómo darle cumplimiento. Entonces, por ahí tenemos también ese caso que valdría la pena analizarlo con mayor profundidad y ver qué nos podemos traer de esa experiencia internacional y tratar de presionar para que se les brinden esas herramientas
a las pequeñas y medianas empresas. Por último, una cifra, tenemos que en la clase 1 y clase 2, accidentes de trabajo de la clase 1 tenemos 18,591, la clase 2 tiene 79,552, en el rubro de enfermedades de trabajo ocupacionales 457 contra 112,343 y 76 de funciones con 808. Entonces, es importante voltear a ver a las pequeñas y medianas empresas, ya lo vimos por la población ocupada, ya lo vimos por la cantidad de accidentes que sucede y están aquí en México en cierto sentido un poco abandonadas. Por último, en relación con la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, tenemos una asignatura que se denomina Seguridad Laboral. El detalle es que es optativa y es de la línea de especialización. Entonces nos hace falta por ahí arrastrar la pluma y ver cómo podemos gestionar para que los jóvenes que estén interesados pues, puedan tener mayor formación en ese sentido. ¿Y qué es lo que hemos hecho? A pesar de que es un semestre, les pedimos a los estudiantes que traten de formar su propia consultoría, que vean cuáles son los registros que se requieren para poder atender a ese sector que está de cierta forma desprotegido y que crean, lo llamamos ahí, les da risa, ¿no? Un kit del consultor, en donde venga toda su documentación, todos sus cursos y puedan ir ofreciendo sus servicios o donde sean llamados, pues puedan ofrecer un servicio profesional. También, si se da esa parte de modificar un poquito la parte de la currícula o del plan de asignaturas de la licenciatura, valdría la pena voltear a ver y revisar qué tanto conviene formar monitores en seguridad y salud en el trabajo. Es un concepto que trae ahí la Organización Internacional del Trabajo, en donde al consultor le quita esa figura de consultor y le dice, tú eres un monitor, yo te voy a formar para que los programas que yo tengo de cumplimiento para pymes, tú puedas ser el gestor y el que lleve a buen puerto toda esta parte. Entonces, es una formación gratuita, es la herramienta SafeWork, el Seguro Social lo trae ahí el monitor con la parte de ELSA. Entonces, cuando podemos, pues tratamos de que los jóvenes vean cuál es el perfil que se requiere para formarse como monitor y traerlo, ¿no? Algo que denomino la clínica en seguridad de salud en el trabajo, que los jóvenes puedan atender directamente a empresas que probablemente tuvieron alguna inspección, cómo los pueden ayudar, ¿sí? O sea, que sea esa vinculación entre la parte teórica y la parte práctica. Si viene una empresa como una especie de asesoría, pues que los jóvenes puedan dar esa asesoría y que puedan desarrollar esos proyectos. Y por último, también que tengan ahí la formación suficiente para que puedan acreditarse en los estándares de competencia laboral, ¿sí? Que tiene ahí el conocer. De repente choca un poco, pues bueno, como un licenciado tiene que certificarse en una parte de competencias laborales. Es la parte del saber hacer, ¿sí? Y muchas empresas solicitan, como no hay una carrera que se llame tal cual licenciado en seguridad laboral, una manera de acreditar el conocimiento es exhibir estas constancias de competencias y lo pueden hacer perfectamente a través del conocer. Bueno, de parte mía es todo. No sé si tengan alguna duda o la dejamos al final de la presentación de la doctora. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que no se hayan aburrido, que les sirva de algo esta plática y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Sí, por favor. No, si me ayuda, por favor, está. Y ahorita yo voy cambiando. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar, buenos días. Este es una propuesta más de un área laboral, ¿sí? Yo lo he platicado en mis clases con los de protección civil y lo comentaba aquí con nuestros ponentes, que efectivamente hay otras áreas donde nos podemos certificar cómo es todo esto, donde podemos aportar conocimientos y tenemos una posibilidad laboral también. Gracias, maestro. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar en la sesión de hoy, que bueno, gracias por invitarme. Me voy a tener que mover.
Bueno, vamos a trabajar una parte de lo que ya nos toca hacer como encargados o responsables de las áreas laborales en cuanto nos toca ya estar pues plenamente en los campos laborales. Fíjense que cómo integrar a diferentes disciplinas que tienen enfoques, perspectivas, con una visión diferente en su momento de formación y cómo generar y construir y reconstruir el proceso en las áreas laborales y sobre todo en las pymes, porque a final de cuentas, cuando ya nos toca estar laborando completamente, pues nos enfrentamos a diferentes retos, no solamente porque tenemos que tener el conocimiento en la normatividad, como lo mencionó el licenciado, el maestro, sino que también ahora a partir de esto, ¿cómo voy a responder, ayudar y colaborar con el patrón y sobre todo con los trabajadores? Entonces, dentro de este proceso, como una parte de lo que llevamos en trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, pues me propongo esta parte del tema elementos para el llenado de una ST7 y salud ocupacional. ¿Y por qué lo coloco con ustedes que están en el área de seguridad? Porque en muchas ocasiones ustedes son los encargados de hacer ese llenado de esa ST7, un documento que como ahorita vamos a observar, es un documento de el IMSS cuando ocurre un accidente y que obviamente si nosotros no llenamos adecuadamente este documento, va a implicar una multa para la empresa. Y obviamente las empresas no nos contratan para que los estén multando, ¿verdad? O sea, nos contratan para que nosotros defendamos en su momento a la empresa y obviamente sin olvidar la parte del trabajador. Y cómo entonces vamos a tener que colaborar y contribuir con diferentes perspectivas. Bueno, de antemano, pues ya el maestro dio nuestros fundamentos. Dio los fundamentos sobre cuáles son las normativas que nos rigen dentro de las organizaciones. Y es cierto, dependiendo de la cantidad de trabajadores, van a ser de alguna manera o se pensaría las responsabilidades, sin embargo, eso no nos exime de que si hay alguna complicación o una enfermedad, pues no nos exime de que se pudo contraer dentro de un área de trabajo. Este será el contenido que nosotros empezaremos a ver. Bueno, primero que nada vamos a tener que partir de que es un accidente, que seguramente ustedes como estudiantes lo han visualizado dentro de las clases y han tenido los conceptos, ¿no? A final de cuentas, un accidente, cuando ya sucede, no es un incidente, es un accidente, pues hay una lesión orgánica y que obviamente esta lesión orgánica puede estar dentro de cuando un trabajador hizo su actividad laboral o posterior a cuando ya terminó su jornada laboral y también tuvo un accidente o tuvo una lesión como tal con motivo de su trabajo. Entonces, esto amplía un poco más el concepto o la forma en cómo los trabajadores van al Seguro Social, van y solicitan o dicen que se accidentaron dentro del trabajo y bueno, pues ya a nosotros en las empresas nos llega un formato que en realidad casi siempre no queremos que llegue y en su momento tenemos que ver la manera de poder solucionarlo. Entonces, para esto, pues sé que en su momento muchas de las organizaciones o cuando estamos trabajando simplemente aquí en la facultad o en el campus, pues la gran mayoría de los maestros, pues venimos, este es nuestro centro de trabajo. Los estudiantes vienen, son nuestros proveedores, son nuestros a quienes damos un servicio, le estamos dando una clase, entonces ellos también forman parte de una organización. Nosotros como trabajadores, pues podemos sufrir un accidente y ese accidente tenemos que hacer todo un mapeo para una indagación que nos va a servir estos elementos para el llenado de la ST7. Entonces, ¿qué es lo que debemos primero hacer? Esto es una propuesta porque realmente cada organización y lo lleva basado en su experiencia, obviamente, basado en el conocimiento de la gente que está a cargo de los departamentos de seguridad e higiene y salud ocupacional, que en muchas ocasiones
estos formatos o esta indagación de accidentes lo puede llevar propiamente el patrón, como lo dijo el maestro, o también el de recursos humanos, que son los encargados, o el contador, porque dependiendo de los recursos que se tienen en una organización, pues va a ser el enfoque que le den. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener práctico para esto? Bueno, la primera es la identificación del trabajador. Su nombre, edad, género, número de afiliación del IMSS y el tipo de contrato. ¿Por qué va a ser importante indagar sobre el tipo de contrato? Pues obviamente en muchas ocasiones el impacto que va a tener este llenado de este documento va a ser trascendental para la organización. No es lo mismo, bueno, desafortunadamente no es lo mismo un trabajador que lleva laborando aproximadamente 20 años en mi organización, que su tipo de contrato es indefinido, que va a tener un impacto en mi organización, a una persona contratista que está desarrollando una actividad que no me exime de la responsabilidad. Sin embargo, bueno, él está apenas en otro proceso. Entonces, hay todo un proceso jurídico que aquí se tiene que tener, pero a nosotros como primeros respondientes, ¿qué tenemos que buscar? Entonces, esta parte es algo importante que debemos de tener en cuenta en un registro cada que ocurra un accidente. Posteriormente, y algo importante que tenemos que buscar cuando ocurre un accidente, es el contexto de las funciones de trabajo, es decir, en dónde se estaba realizando el trabajo. Tenemos que verificar la antigüedad del puesto del trabajador que tiene, la antigüedad laborando que tiene esa persona, los puestos de trabajo al que se está encaminado o por lo que lo contrataron, el turno en que ocurrió el accidente, los días de descanso previos a que ocurrieron el accidente, el turno anterior al que ocurrió dicho accidente y la orden de trabajo. Fíjense que en muchas ocasiones, basado en la experiencia laboral que me ha permitido en estos años trabajar, todos estos elementos son determinantes para saber y buscar las causas raíz de cómo ocurrió el accidente de trabajo. Entonces, nosotros como primeros respondientes e incluso, por ejemplo, quienes estamos en el área de salud ocupacional o servicio médico, que se les llama en las empresas, pues somos los encargados pues de dar y brindar los primeros auxilios, porque esa es una de las funciones que tenemos que hacer, aparte de lo que ahorita viene como salud ocupacional. Y entonces estos elementos nos sirven para tener la visualización del impacto de lo que pudo ocurrir para que se desencadenara el accidente. Posteriormente a ello, pues eso es todo el interrogatorio, tenemos que ir a las áreas de campo. ¿Para qué a las áreas de campo? Porque a final de cuentas, cuando nosotros estamos visualizando las áreas de campo, nos permite revisar si el accidente ocurrió como el trabajador lo está contando. En muchas de las ocasiones, los trabajadores entran lesionados al centro de trabajo, están laborando 1 o 2 horas y después reportan el accidente. Entonces, cuando nosotros llegan, porque a los primeros que reportan es al área de seguridad o al área de servicio médico si la organización la cuenta. Entonces, o el paramédico que tienen ahí, porque en muchas ocasiones, pues es la gente o los recursos con los que cuenta la organización. Y entonces, esta área de investigación, la primera investigación que se tiene que hacer en su momento, pues es sobre todo buscar los áreas, quién fue el primer respondiente, porque si el trabajo o la orden de trabajo que iban a desarrollar ese empleado era en otra área diferente, pero llevaba la orden y iba con un acompañante y si fue su primer respondiente, es importante tener quién respondió en su primer momento, cómo se realizó la llamada, los sistemas de emergencia que se activaron, nombre del supervisor del trabajo, lugar en donde ocurrió, descripción gráfica de todo el accidente y fotografías. Eso sí, muy importante porque en su momento es la forma en cómo vamos a dar la respuesta de manera asertiva ante el IMSS que nos va a calificar un accidente de trabajo. Y entonces, pues obviamente, si esta organización, porque seamos honestos, muchos de nuestros trabajadores o los trabajadores no están registrados ante el IMSS. Y entonces, están registrados cierta parte de los trabajadores y no completo. Entonces, habrá que tener todos estos datos concretos para saber cómo se va a manejar el accidente de manera interna o de manera externa llevado a las instituciones.
también recordemos que muchas instituciones lo que hacen es que no llevan al accidentado al IMSS, lo llevan a unas clínicas privadas. Y entonces hay que tener todo un diagrama, que seguramente mucho de eso lo hacen los estudiantes o los encargados de seguridad, hacen todo un diagrama, un flujograma sobre cómo se va a atender un accidente, ya sea de manera particular y el control de las incapacidades internas, o que ya en su momento se lleven al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y se extienda la incapacidad. Y ambas se tendrá que estar con una constante revisión. Y todo, ahora sí, ¿todo esto para qué? Bueno, para lo siguiente, el llenado de la ST7. ¿Qué es este documento? Pues es un documento médico legal, o sea, ya desde ahí ya nos va a afectar, o sea, literalmente este documento, por eso lo hablaba anteriormente, es un documento que no queremos que llegue en una empresa. Y entonces este documento que llega, pues lo va a presentar un trabajador que esté afiliado, obviamente, y se va a presentar al instituto, a una clínica del Seguro Social, y va a decir que, bueno, presenta una lesión o presenta una enfermedad ocasionada por su actividad laboral. Y entonces, pues mientras sí sea sí o no, no las dan, pero ahorita vienen todas las partes que tenemos que revisar nosotros cuando nos llegue para saber si es legal, o sea, bueno, si es emitida realmente por el instituto, porque recordemos que en muchas ocasiones estos documentos se llegan a bajar, se pueden llenar y no están correctamente llenados y nos los llevan a nosotros, piden una incapacidad o nos dan una incapacidad y nosotros, bueno, pues sí, si te la dio el IMSS, confiamos en el trabajador y pues ya, bueno, se va al descanso. Pero en muchas ocasiones esta hoja no está llenada legalmente. Y entonces hay momentos en que nosotros tenemos que poner atención para verificar si es correcta. Y entonces su función de este documento sirve para calificar si sí o no es un probable riesgo de trabajo. Entonces, en esta parte, este documento es el que es. Lo emite, pues lo emite el médico que atiende en la parte del IMSS, que esté afiliado, y puede ser el de urgencias o el del consultorio. O sea, estos dos médicos lo pueden extender este documento, porque el trabajador va a llegar y le va a decir, es que tengo esta lesión, me la ocasioné en el trabajo, vengo saliendo del turno de trabajo y me vine para acá. Entonces, eso también puede suceder. Y en las áreas de seguridad y en el área de salud ocupacional nunca reportaron nada. Hasta cuando ya nos llega este documento es cuando nos decimos, oye, ¿cómo que hubo un accidente? Nadie nos dijo. Entonces, precisamente, bueno, se tiene que generar todo un dispositivo para armar esta parte. Bueno, ¿cuáles son los elementos del llenado y los criterios que nosotros vamos a tener que revisar si este documento viene adecuadamente llenado? Primero, que venga sin datos patronales, porque pues no los va a tener. Si no tiene datos del asegurado, o sea, no tiene su nombre esta institución, bueno, pues no lo emite. Bueno, hay que poner esta duda, el documento, sin datos del asegurado, sin fechas, lugar y mecanismo de la lesión. O sea, cuando un trabajador va al IMSS y llega con el médico y le dice, es que me accidenté, fíjese que se me cayó una máquina y la verdad es que bueno, llevaba mi zapato de seguridad, pero creo que sí me lastimó, no me di cuenta al inicio, o sea, se cayó esta máquina y bueno, pues no me molestó tanto, yo pude caminar, pero ya a las horas, al momento, ya al venirme de salir del trabajo a mi casa, pues ya me empezó a doler, entonces por eso me bajé y aquí estoy haciendo. Entonces, si no viene el mecanismo de cómo el trabajador refiere que hubo el accidente, entonces no se considera que pues tiene un buen llenado este documento. Aunado a que va sin diagnóstico este documento, sin datos correctos del médico, o sea, no coloca el nombre completo del médico ni su cédula. Eso es muy importante, la cédula del médico, porque puede ser un médico general el que esté emitiendo este documento y que no sea un especialista o que ya va a llegar con el área de medicina del trabajo para que nos califique sí o no, pero si no vienen sus datos de este médico tratante, pues entonces no lo estamos considerando como un documento legal. Entonces, ojo chicos, ustedes que están encargados de seguridad, pues tienen que revisar todos estos elementos
para que puedan considerar que sí es verídico y legal el documento como tal. Y sobre todo si no viene con firmas. Todo tiene que ir firmado. Y de preferencia todos los documentos legales pues van en tinta azul. Entonces eso es algo de los elementos que ustedes tienen que revisar. Ahora, ¿cuál es y cómo nosotros, si ya nos llega este documento, cómo es lo que vamos a tener que hacer para este llenado? Bueno, primero que nada, vamos a tener que dar los datos de la empresa, datos completamente del trabajador. ¿Se acuerdan del esquema en la propuesta que puse en el mapeo? Pues obviamente ya desde ahí yo ya tengo el control de qué es lo que está sucediendo dentro de mi empresa. Tengo los datos del trabajador, los datos laborales que como vienen, por ejemplo, su nombre, colonia, donde ha estado trabajando este empleado. También realizar la investigación y llenar todos los datos que aquí nos dicen, día, lugar, fecha y si el probable riesgo. Muy importante, como es un documento médico legal, no tiene que ir sin tachaduras y rayaduras. Esto, por ejemplo, las personal de enfermería, las enfermeras, sabemos que cuando nosotros llenamos nuestras hojas de enfermería, pues no deben de ir sin tachaduras, sin corrector, ni nada por el estilo, porque pues, estos son documentos legales. Entonces, bueno, la parte de enfermería son los que ya en su momento tienen esta conciencia de todos estos documentos, pero en este caso, en las áreas laborales o ocupacionales, pues esto también es importante. Entonces, un documento no podemos emitirlo que vaya con tachaduras, rayaduras, sin sellos, sin firmas. Entonces, es importante que nosotros empecemos a colocar esto. Llenar todos los espacios para que no le dejemos duda al médico que va a revisar y calificarnos si es un accidente, un probable riesgo o no. Tiene que estar, pues básicamente, los datos del representante legal de la empresa. Fíjense que algo muy importante para cuando se llena este documento, lo llenan, pues puede estar el patrón, el abogado de la empresa en muchas ocasiones, el área de seguridad, el área de recursos humanos y el área médica. O sea, 5 disciplinas tienen que estar o se pretendrían que debe de estar para el llenado de este documento, porque si una parte no se llena adecuadamente y no se especifica de manera adecuada y asertiva, no los pueden calificar como un accidente de trabajo, cuando ese accidente pudo ser que no ocurrió dentro de las instalaciones. Y si ustedes lo saben, ahorita lo vamos a ver, esto va a aumentar la prima de riesgo. Es dinero para las empresas. Entonces, y no es cualquier dinero, o sea, es una buena multa la que nos sancionan. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. Y obviamente, pues ya el médico del IMSS va a ser el único encargado de dictaminar esto. ¿Pero quién? El médico del trabajo. No lo puede dictaminar el médico del consultorio, un especialista, un ortopedista, no. Tiene que ser el médico del trabajo y va a colocar su cédula profesional. Entonces, ahí viene, pues tenemos que empezar a conocer cuáles y cómo son las características que va a hacer el profesional médico laboral, que va a estar, o medicina del trabajo, médico laboral o salud en el trabajo y salud ocupacional, porque son conceptos completamente diferentes en su momento, aunque se atiende completamente a la población trabajadora. Entonces, esto lo va a dictaminar solamente el médico del trabajo para que nos califiquen el riesgo. ¿Cuándo va a haber en su momento? Porque también llegan a haber accidentes en el trayecto y accidentes en el trabajo. Bueno, los accidentes de trayecto tienen todo un concepto y una definición, y es aquel que pues ocurre cuando el empleado, el trabajador se desplaza de su centro laboral a su casa o viceversa, de su casa al trabajo. Y también quedan aquí establecidos aquellos cuando el trabajador va a ser encaminado o tiene una recomendación que va a ir a trabajar a otra área y en ese trayecto también ocurre un accidente, entonces también es un accidente de trabajo. Aquí en esta parte, pues la importancia cuando se registra que es un accidente de trayecto, pues no afecta a la prima de riesgo, y cuando sí es de trabajo,
pues nos va a aumentar la prima de riesgo, accidente, y nos llenan otro formato que es el ST9. Pero eso lo vamos a dejar en otra ocasión. ¿Qué puedo hacer si en su momento, cuando ya me da el dictamen, la parte del médico del trabajo y me dictamina que sí fue de trabajo? Entonces yo haciendo la investigación, todo lo que yo realicé dentro de los centros laborales, verifiqué y dije, no, pues es que no, o sea, no concuerda el mecanismo de la lesión del trabajador que está presentando con el diagnóstico que me dieron allá, lo que contó allá, y entonces no corresponde. Pues sí, hay un recurso de inconformidad y bueno, se solicita pie escrito, se solicita la revisión por el Consejo Técnico del IMSS y este es tripartita. O sea, es decir, está el IMSS, está la empresa, o el representante de la empresa y está otros expertos y externos al tema. Entonces, vuelven a hacer esta revisión y pues ya pueden determinar si sí lo califican o no lo califican. Es importante nada más recordarles a ustedes que cada año se va a actualizar, pues sobre todo la prima de riesgo, y esta puede subir. Cuando nos llega un accidente, este va a subir. O sea, literalmente va a subir. No hay para dónde hacernos. Si ya nos calificaron como accidente de trabajo, entonces va a subir. Y obviamente, pues en su momento, pues hay que esperar y revisar y estar muy al pendiente con los consejos técnicos. Es muy importante hacer una buena investigación de los accidentes dentro de las empresas y que, pues aunque en su empresa tenga pocos trabajadores, aquí la importancia es de aprender a hacer esa mercadotecnia de la función que nosotros hacemos, y hablo de nosotros porque yo también como la área de salud ocupacional, pues hacemos dentro de una organización. Bien lo mencionaba el licenciado hace rato. En su momento, la norma 30 era una norma que pues te obligaba, te decía, y a partir de ciertas características. Y muchos empresarios ven la área de seguridad y la área de salud ocupacional como un gasto, porque pues es otro recurso, a alguien más que le vas a pagar. Sin embargo, en muchas ocasiones, si los profesionales que están en estas áreas no tienen toda esta visión que se tiene que revisar para proteger en su momento al trabajador y también al empresario, pues es algo que se puede beneficiar mucho más el trabajador, el patrón, porque pues no vas a subir esta parte, la prima de riesgo. Y entonces vas a cuidar o vas a hacer una de las funciones que nos toca realizar, y es esta parte de salud ocupacional. Seguramente ustedes, pues sí, lo verifican como la seguridad que debe tener, los trabajadores, de que no se tengan riesgos, de que no se ocurran un accidente, y eso es lo principal, lo que llegamos a ver. Pero si nos conjuntamos con la parte de salud ocupacional, pues es una visión en donde en realidad lo que se está buscando, como bien esta definición la está dando la OMS y la OIT, pues sí se busca el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores. O sea, yo sé que en su momento las empresas pues nos contratan para producir. Simplemente aquí en la universidad, cuando nosotros como docentes nos contratan, pues ¿cuál es nuestra producción? ¿Cuál sería nuestra producción como docentes? ¿Qué producimos aquí en la universidad? ¿Conocimiento? ¿Qué es lo que venimos a hacer acá? Aparte, no me vayan a decir, se vienen a dormir. No. Aparte, esa es otra parte. ¿Qué venimos a hacer aquí? Ustedes como estudiantes aprender a adquirir un conocimiento. Y nosotros como docentes, ¿qué ofrecemos? Transmitir formación, damos un servicio a ellos que están generando o están aprendiendo y reconociendo algunas funciones para lo que se están preparando más adelante. A final de cuentas, todos somos trabajadores, y la OMS y la OIT lo que buscan realmente es de que todos
tengamos un bienestar, no solamente que tengamos una afección orgánica porque, no sé, se nos cayó una máquina y hubo una amputación o hubo una pérdida, una parte de nuestro cuerpo, no, sino también la parte mental y la parte social que debe de tener. Y eso habla de las enfermedades profesionales. Algo importante que nosotros vemos en salud ocupacional es que sí, atendemos un accidente como anteriormente les hacíamos, damos los primeros auxilios a lo que se requiera. Sin embargo, nuestra principal función es prevenir enfermedades profesionales, porque todo trabajo va a desencadenar una enfermedad profesional al paso del tiempo. Nos vamos a enfermar. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? ¿Qué es lo que busca la salud ocupacional? La salud ocupacional busca revisar a partir de la producción que hace una organización, ver las consecuencias que tiene para el trabajador el realizar esas funciones. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de colaborar en la planificación, en revisar los procesos del trabajo para observar los factores o los agentes que están presentes y que estos agentes, como mencionaba el maestro anteriormente, pues estos agentes pueden afectar la salud del trabajador. Si no mal recuerdan, el maestro dijo que había unas normas de salud y de organización y había normas específicas y había normas de ruido, de iluminación, de temperaturas extremas y entonces es ahí en donde la salud ocupacional revisa esos agentes o esos factores de riesgo que dependiendo de la normatividad, que ahí ya nos dice cuáles son los valores permitidos y si dentro de una organización esos valores están por encima, pero no solamente que estén por encima, porque a lo mejor podemos pensar, si está por encima del valor que nos dice la norma, hay que actuar y generar programas. El problema es que la salud ocupacional, lo que buscamos es que no solamente son los que estén arriba de los límites, sino como ya está el riesgo, va a ser un riesgo constante donde el trabajador siempre va a estar expuesto y es ahí en donde se genera la enfermedad profesional. Y es ahí donde tenemos que nosotros buscar pues el impacto que esto va a tener, porque esto sí tiene impacto legal y obviamente pues lo que busca el profesional o el experto en salud ocupacional es reformular los procesos de ingeniería en los centros de trabajo, el proceso de producción para que el trabajador no se exponga tanto y obviamente pues tenga una mejor calidad de vida cuando salga de su jornada, bueno, de su periodo laboral. Porque en muchas ocasiones lo que estamos teniendo, lo que nos estamos enfrentando como profesionales de la salud es de que muchos trabajadores cuando ya se van a hacer el proceso de jubilación se tienden a suicidar o tienden a morir muy rápido. Entonces, la parte de salud ocupacional tiene que empezar a trabajar a los trabajadores a dar pláticas, y eso viene toda la parte de riesgos psicosociales como parte, para empezar a dejar a los trabajadores que en su momento va a hacer un proceso de cambio de vida. Y como les digo a mis estudiantes de enfermería, tenemos que hacer que esos trabajadores, cuando ya terminaron su vida laboral, tengan la mejor calidad de vida posible. Es cierto, van a tener enfermedades crónico-degenerativas, degenerativas, como todos, pero se trata de que tengamos una buena calidad de vida. Y entonces, ¿cuáles son las funciones que se hace en los centros de trabajo, la área de salud ocupacional? Pues orientar la prevención en la población trabajadora, se deben de evaluar y controlar los riesgos a los que están los expuestos los trabajadores, y aquí se encuentran los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Todos estos, chicos, colegas, todos estos están normados. Entonces, tenemos que revisar las normas para saber cómo vamos a asesorar al empresario de cuáles les aplica, cómo tenemos que empezar a hacerlo y fomentar, por ejemplo, aquí está la acción que hacemos nosotros como en el área de salud, fomentar nuestro trabajo. Vamos a tener que generar programas que ayuden al trabajador, sobre todo a la concientización de que su trabajo sí, será el experto, el más hábil, lo que tenga, pero se puede enfermar profesionalmente.
y tenemos que buscar esas herramientas de capacitación a esos trabajadores. Entonces, en esta área de salud ocupacional, también buscamos educar en los centros de trabajo. Y viene un reto muy importante, porque en muchas ocasiones es complicado reeducarnos cuando ya tenemos muchos hábitos formados. El que alguien nos venga a educar sobre un riesgo siempre va a ser algo diferente y renuente en primera instancia. Pero ahí estará la habilidad que ustedes como gente de seguridad y nosotros como en el área de salud ocupacional tenemos que contribuir para hacer esa concientización en los trabajadores. ¿Cuál es nuestro reto? Pues nuestro reto es la responsabilidad independiente de nuestra disciplina de poder trabajar en conjunto para que los trabajadores no se nos enfermen. De gente que se me accidente, de que no se me enfermen, porque la enfermedad va a ser algo, al igual que el accidente, para toda la vida, porque si hoy hubo una lesión orgánica, pues va a ser muy impactante. Y obviamente el área de salud ocupacional o el encargado que esté en esta área tiene que buscar asegurar el aprovechamiento de las habilidades, conocimientos y experiencias profesionales que estén en esta área. Y entonces, ¿quiénes están en esta área? Pues todos ellos, médicos, higienistas, ingenieros en seguridad, especialistas en organización, psicólogos, fisioterapeutas, ergonomistas, economistas en salud, investigadores académicos y enfermeras en salud ocupacional. Todas estas personas, disciplinas, tenemos que colaborar en su momento para poder trabajar en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. De esto se encarga realmente la salud ocupacional. ¿Cuáles son los procesos de vigilancia entonces que yo voy a tener que realizar como en esta área? Pues el monitoreo ambiental, que eso usualmente los hacen los especialistas, los higienistas que están encargados de monitorear o que buscan los monitoreos de los agentes que pueden estar presentes en los centros de trabajo y que van a ocasionar una lesión o un accidente o una enfermedad. Obviamente, como lo dijo el maestro, pues estos son costos altos y entonces cuando llega una agencia que va a monitorear estos riesgos, pues no se deben de quedar solamente en el área de seguridad. Ah, bueno, tenemos estos, ya cumplimos, ya dije que ya tengo estos son los riesgos que tengo, todos están controlados, nada está fuera de la área, no hay problema, no nos podrían sancionar. No, realmente el riesgo está ahí. El hecho de que, como está a lo mejor dentro de los niveles, pues, ¿qué tiene que hacer el área de salud ocupacional? Pues conocerlos, se tienen que dar a conocer a los trabajadores, conocerlos en el área de salud ocupacional para que nosotros generemos los programas de salud preventivos y también se formule la parte de seguridad, cuál va a ser el equipo de protección personal que se le tiene que dar al trabajador con respecto a las funciones o al área en donde él está desarrollando sus actividades. Entonces, cada trabajador tiene que tener posiblemente su equipo de protección personal basado en la identificación de riesgos, en el tiempo de exposición y en las funciones que esté haciendo. Entonces, todo eso, la área de seguridad lo revisa, el área de salud ocupacional también tiene que estar atento para saber qué es lo que va a hacer. Porque en su momento yo tengo que saber cuáles son las enfermedades que me puede ocasionar, por ejemplo, el ruido, que son la hipoacusia, ¿no? En su momento, la pérdida auditiva que va a tener el trabajador al tiempo de la exposición por el ruido. O, por ejemplo, cuál es el riesgo que puede tener una persona que está siempre en las oficinas, que siempre está sentada, que siempre está trabajando con una computadora, pues los riesgos ergonómicos y aparte de los riesgos psicosociales por la interacción que se tiene que estar dando con todos los integradores de una organización. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que generar para desarrollar estrategias de bienestar y mejorar la salud. ¿Cómo lo hacemos? A partir de esto, a partir de un diagnóstico de seguridad y salud en los centros de trabajo. Usualmente a mis estudiantes siempre les hacemos una layout de riesgos. Una layout de riesgos para saber cuáles son los exámenes médicos que le corresponde a ese trabajador por el riesgo. O sea, en muchas ocasiones no le voy a hacer gastar al empresario que a toda la empresa tiene que hacerles una audiometría
porque no todos están expuestos al riesgo. Posiblemente tengo que aprender a seleccionar para que no sea un gasto tan inmerso, pero saber controlar a estas personas que están en su momento más expuestas al riesgo y sí, a lo mejor a otros que no están tan expuestos, posiblemente va a ser con un periodo un poquito más amplio el realizarles un examen específico, porque si bien lo dijo hace rato el maestro, el IMSS no se da abasto. Y ahí está el fundamento. Cuando una empresa nos contrata, eso es lo que tenemos que hacer para hacer realmente las funciones que nos toca realizar, basado en los requerimientos de normatividad y de seguridad en los centros de trabajo. Y pues ya para terminar, una de las frases más icónicas y que para mí me da mucho sentido cada que yo estoy trabajando con diferentes disciplinas, es la frase de Marie Curie. La verdadera sabiduría radica en la comprensión de que no sabemos todo y en la humildad para admitirlo. Muchísimas gracias. Sería mi presentación. Bueno, agradecemos las ponencias del maestro Israel Castañeda Hernández y de la doctora Enriqueta Rosas González. Bueno, es muy importante estos temas como ustedes pudieron escuchar en este sentido de la salud ocupacional. Y bueno, pues aquí tenemos que dar cuenta que pues, los trabajadores pueden estar en un área que presente ciertos riesgos. Algunos puntos muy interesantes, por ejemplo, también lo de los jubilados. No había pensado en ese punto, sí es cierto, ir preparando al trabajador para que pueda tener pues una calidad de vida digna y que también se le cuide durante todo este proceso. Se me hace muy interesante lo de las normas y cómo pues hay que estar al pendiente de que todo suceda de una forma pues lineal y práctica para que los trabajadores puedan tener un ambiente sano, un ambiente laboral. Y precisamente yo creo que a las empresas pues de cierta forma les debe de interesar cuidar al personal que trabaja para ellos, pues, porque pues también es parte de esta simbiosis, ¿no? De producción y todo. La verdad son temas muy interesantes, quedé sorprendido en algunos puntos que mencionaron. Y bueno, en este sentido, tenemos audiencia en redes sociales por Zoom, nos ven de Latinoamérica y pues bueno, empezamos un pequeño espacio para sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, me indica, por favor, para acercarle el micrófono y que en redes sociales escuche su pregunta. Ok, voy para allá. También en redes sociales comentaremos algunas de las preguntas que ahí nos hagan favor de escribir en el chat. Su nombre, por favor, y su pregunta. Mi nombre es Emilio. Al maestro, bueno, a los dos ponentes agradecerles su presentación. Mi duda es que ¿existe alguna vinculación entre toda la normativa que nos acaba de mencionar y que se tiene que respetar y el que una empresa cuente con un sistema de gestión de calidad? ¿Y de qué manera? Porque mi experiencia es de que muchas veces o se cumple el sistema y que después puedo tener una inconformidad o cumplo con la normativa, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Y en la otra es a nivel sugerencia, perdón, pero ese formato ST16 o 17 o 7, no recuerdo, perdón, yo percibo un área de oportunidad, se me hace muy tortuoso todo eso que tenemos, bueno, que tienen que estar llenando cuando la prioridad es el lesionado. Entonces, no sé, ¿no? Nada más es un comentario lo segundo, pero mi pregunta era la primera. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta bastante interesante. Los sistemas de gestión,
principalmente los que las empresas tratan de cumplir de manera prioritaria son los sistemas que tienen que ver con la calidad. Y los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se amoldan o se adaptan perfectamente a los sistemas de gestión de la calidad. En el sentido del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en México no tenemos la obligación, bueno, más bien los patrones no tienen la obligación de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en este entorno donde tenemos que participar en el Tratado de Libre Comercio principalmente, crea esta herramienta, este apoyo que es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo. Son lineamientos, son apoyos informáticos, es la visita técnica de la Secretaría del Trabajo a efecto de que las empresas que estén interesadas en tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puedan tenerlo sin erogar a lo mejor la parte de la certificación de una casa auditora y que a través de los propios inspectores se les pueda dar el reconocimiento como empresa segura y se haga la validación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De manera general, podemos tener el PAS, podemos tener alguna norma ISO, pero todas van enfocadas o parten de la identificación de oportunidades, riesgos, etcétera, y a partir de ahí se tiene que hacer una matriz de cumplimiento legal, y con esa matriz de cumplimiento legal es donde entran las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo. Pero ante una inspección de la Secretaría del Trabajo no hay obligación de tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Es recomendable para las organizaciones, para organizaciones grandes, porque la verdad se involucra bastante esfuerzo, bastante tiempo, recursos, y no cualquier organización los tiene para poder cumplir. Pero sí, las normas oficiales mexicanas son el fundamento o la base de todo lo que es el sistema de gestión, y lo que hace el sistema de gestión es poner atención primero en la política, que es la declaración de principios o la declaración, el compromiso de la alta dirección de cumplir con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Se organizan los procedimientos, áreas de oportunidad, se mapean todos los procesos e inclusive se involucra a áreas que no entran directamente en la parte de seguridad, como puede ser el departamento de compras, en donde se les exige que todos los productos que se vayan a adquirir o todo el equipo cuente con las hojas de seguridad, con los manuales que se requieran, las hojas de las fichas de seguridad. Entonces, no sé si vaya por ahí su pregunta y si alcancé a contestarle. Sí, la vinculación es esa. El sistema de gestión no es obligatorio, las normas sí, y se vinculan al momento de que se hace la declaración de principios de parte de la alta dirección de cumplir con la normatividad. Se crea una cultura de la seguridad y salud en el trabajo y todo se va a ir haciendo con base en la normatividad de cada país. Entonces sí hay esa vinculación bastante importante. Si lo ponemos como en una escalera, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el siguiente nivel al cumplimiento normativo. Así lo detecta la Secretaría del Trabajo. Primero dime qué te aplica con una herramienta que ellos llaman asistente para identificación de la normatividad laboral. Ya que tengo la identificación, ahora te evalúo o evalúa, dime en qué grado de cumplimiento tienes en cuanto a las normas. Pero ahora vamos a ir a otra etapa que es el sistema de gestión. Dime si ya lo tienes, y si no lo tienes, aquí está la documentación que te puede ayudar para que crees tu sistema de gestión. Y la norma 30 amalgama perfectamente esas dos partes, el sistema de gestión y la parte del cumplimiento normativo per se. Sí, y principalmente, entre otras cosas, creo que es fundamental el compromiso de la alta dirección, que es la manifestación de la alta dirección de cumplirlo, y dos, la parte de la asignación de recursos, en donde la empresa y la alta dirección dicen, para el área de seguridad y para cumplir con nuestra matriz de requisitos legales y nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, necesitamos tantos recursos. Entonces esos recursos están de cierta forma garantizados o ya comprometidos por la alta dirección, porque todo lo que estamos hablando, si el patrón no tiene la voluntad y no nos da los recursos, no sirve de nada. Tendremos muy buena voluntad de los trabajadores, del sindicato, de los mismos colaboradores del patrón, pero si la alta dirección no va con nosotros en el tema, va a ser bien complicado. No sé si guste comentar algo, doctora. Sí,
nada más, en el caso de la ST7, compartirles, este es un documento que llega en su momento. Primero se da la atención. O sea, nosotros en los centros de trabajo damos la atención, brindamos los primeros auxilios y dependiendo de la gravedad vamos a las áreas, pero todo este proceso lo tenemos que realizar para verificar y sustentar en su momento cuando llegue este documento. Si no llega, bueno que no llegara, ¿verdad? Pero en su momento siempre va a llegar y entonces tenemos que fundamentarlo. Y todo este proceso, sí, es posterior a cuando ocurre un accidente. Por eso les mencionaba, puede ser que el trabajador tiene la lesión, saliendo de su jornada laboral se va a una clínica y es ahí donde se llena, pero tenemos que hacer toda esta investigación nosotros, como parte de seguridad y salud ocupacional. Los dos. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Qué hace el trabajador cuando él detecta que tiene una enfermedad por el ambiente de trabajo, por el desarrollo del mismo y esa enfermedad, sobre todo degenerativa que contrae? ¿Qué se hace en estos casos cuando lo detecta ya sea el Seguro Social o sea en un examen que hacen de revisión continua y se detecta y que la causal es que se contrajo precisamente por todo ese esquema de ambiente de trabajo, el horario? ¿Qué se hace en estos casos? Ok, bueno, mire, cuando llega a haber una enfermedad profesional, en teoría, lo ideal sería que en su momento, independientemente de la cantidad de trabajadores que se tiene en una organización, se generara esta área o esta consultoría en donde se contratara profesionales que realmente están especializados en la área de salud ocupacional. Eso sería como algo primordial y le voy a decir por qué. Si yo no tengo conocimiento sobre identificar los riesgos de trabajo y si eso, las enfermedades que me puedan estar causando, muy probablemente la enfermedad va a ser, sí, originada y calificada como de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer los empresarios? Bueno, lo primero que tienen que hacer es que contratar a profesionales en esta área. Segundo, que esos profesionales verifiquen el riesgo, o sea, hagan los exámenes médicos, pero de acuerdo a los riesgos que se encuentren dentro de la organización. Esos exámenes médicos por normativa deben de ser periódicos, es decir, cada año. Aquí la importancia de este profesional porque va a saber determinar, pues los que están de plano en riesgo, o sea, cada año les va a hacer su monitoreo, su examen, exploración física, dependiendo del riesgo, audiometría, espirometría, puede ser algunos otros tipos de exámenes que van a determinar la calidad de vida y cómo se va implementando la enfermedad en el trabajador. De hecho, una de las funciones que más hacemos nosotros es precisamente generar un registro epidemiológico dentro de la empresa con todos los trabajadores para verificar si este trabajador pues, ingresó sano, vamos a decirlo así, y que obviamente fue desarrollando la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Fundamentar. Y ya si llega, o va al IMSS y dice que lo va a calificar, o sea, no tienes cómo hacerte para atrás, o sea, ya está fundamentado. Lo que yo les decía en su momento, tenemos que mejorar la calidad de vida de ese trabajador, porque la enfermedad ya va a estar. O sea, el riesgo está permanente. Una exposición de 25 o 30 años, pues obviamente nos vamos a enfermar, pero hay que hacerlo de alguna manera, como les digo a los estudiantes, pues que se vayan lo menos enfermos posibles, ¿verdad? Porque pues todos tenemos necesidad de trabajar, obviamente, algunos porque pues obviamente es nuestra posibilidad de fluir, de generar y crear y es válido, pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros encargados de salud ocupacional al cuidar a esa persona? Entonces, si ya va a estar la enfermedad, hay que, si se va a enfermar, pues que salgan lo menos enfermos posible con todo el marco legal que proteja obviamente al trabajador, pero también aquí viene la otra parte muy importante. Si el trabajador está dando todos los mecanismos, contrata a los profesionales, se hacen los exámenes médicos y el empleado, el trabajador, no cumple esa normativa, o sea, ahí es donde empieza toda esta parte de juicios, porque entonces tú como empresario,
muestras que, oye, yo estuve capacitando al trabajador, lo capacitaba en los riesgos que estaba expuesto. Le di su equipo de protección personal adecuado a lo que estaba haciendo. Le estuve haciendo exámenes médicos y todo el tiempo estuvo firmando de cómo iba. Pero esta enfermedad que ya me está dando, pues no va a ser mía. Entonces, sí son muchos criterios en donde nosotros tenemos que ir vigilando epidemiológicamente a todos los trabajadores en una organización para, uno, pues sustentar y ya aceptar el riesgo de la enfermedad profesional, o dos, también revisar que a lo mejor ahí no fue la enfermedad. Entonces, la importancia de hacer exámenes médicos al ingreso y periódicos y al final de una jornada de trabajo, bueno, cuando ya el trabajador va a jubilarse, va a ser muy importante. No nos exime, pero sí tenemos una evidencia. Entonces, eso es algo importante que los empresarios pues tenemos que empezar a hacer o vigilar, más que nada. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, en lo que se animan, si surge otra pregunta, les comento de las redes sociales. Pues bueno, hay felicitaciones. En este caso de, por ejemplo, una consultoría en seguridad humana de Mari Morales de Ángel Castillo. También hay una pregunta del docente, del maestro Antonio Vega Páez para la maestra Enriqueta. ¿Existe alguna institución educativa que ofrezca la carrera de ingeniero en seguridad? Sí, bueno, a nivel nacional sí hay, bueno, ustedes que están, bueno, en el área de seguridad como tal, pero son áreas diferentes y también hay especialidades y maestrías en la parte de salud ocupacional. Muchos pueden salir como ingenieros industriales y ya se van especializando en la área laboral o medicina del trabajo, bueno, no, salud en el trabajo más que nada, son los que están. Gracias. Bueno, continúo con las felicitaciones. Por ejemplo, Orestes Amador desde Cuba y también él nos comenta que pues todo esto de lo que ustedes hablan y se deben de cumplir en diferentes ámbitos laborales, estos documentos oficiales y legales como requisitos dentro del ámbito laboral. Felicidades a los ponentes y bueno, muy interesante. Desde Cuba también Laidisbel Hernández, también Ludmila Rabeiro Ramírez, excelente temática. Y bueno, pues aquí también comenta que es muy interesante y así como en Derecho tienen su consultoría gratuita, se puede ir gestionando que también aquí en Ciencias de la Seguridad tengamos esta área. Saludos también de Ana María Mora, alumna de la Universidad de las Mujeres. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, entonces, pues bueno, un fuerte aplauso para los ponentes. Bueno, pues a nombre de la Facultad de Derecho, de la coordinadora, la licenciada Adela Vélez, les entregamos un reconocimiento por su ponencia magistral. La verdad es que estos temas resultan ser muy interesantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Israel. Les agradecemos que hayan aceptado estar en este congreso. La verdad es que ustedes arropan todavía más la temática. Se les entrega el reconocimiento de la ponencia magistral con el tema Salud Ocupacional y Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo. Gracias. Un aplauso. Y un libro de parte de nuestro director y agradecerles, efectivamente, este es abrirnos algo más que podemos hacer juntos, ¿no? Y que como quedamos vamos a mantener la relación con enfermería, agradecerle a la Facultad de Enfermería que quede ahí